Como siempre vamos a tratar de ver brevemente lo que vimos la semana pasada. Habíamos analizado el rol de ser fiel. Estamos hablando de los roles de la esposa dentro del matrimonio. Y habíamos analizado el rol de ser fiel a su esposo en el área sexual y en el área emocional. Entonces es fácil pensar que en el área sexual es obvio que hay que ser fiel, pero ¿qué del área emocional? El área emocional también es un área en la que muchas veces tanto la mujer como el hombre somos infieles o podemos llegar a ser infieles, en el sentido de que estamos buscando a otra persona o dejamos que otra persona que no es nuestro cónyuge sea nuestro soporte emocional, ¿no? Es con el que salimos a tomar un café, es con el que es nuestro paño de lágrimas, ¿no? Es el que nos da ánimo, el que nos da aliento. Y estuvimos viendo lo peligroso que es esta intimidad emocional, porque esa intimidad emocional va creciendo de tal manera que puede convertirse en intimidad sexual. Ese es el grave peligro de tener amigos, amigas fuera de nuestro cónyuge que sean nuestro soporte emocional. El soporte emocional debe ser primeramente mi cónyuge y también el Señor. Es allí donde debemos buscar refugio y consuelo. Obviamente, cuando las parejas están pasando por crisis entre ellos, problemas, una crisis como pareja, pues está interrumpida la relación. Pero uno puede buscar consejo para corregir eso lo más pronto, ¿no? Y así puedan volver a ser compañía, volver a ser una sola carne, volver a tener esa armonía que Dios espera que tengamos dentro del matrimonio. El otro rol que habíamos iniciado y que no lo hemos terminado aún es estar sujetas a sus maridos. Estuvimos viendo ya un poco de lo que significa esto de la sujeción. ¿Qué significa estar sujetas al marido? Y yo quiero iniciar la clase de hoy con un tema que lo pasamos brevemente la semana pasada, que es el tema del pacto del matrimonio. El Señor ha puesto en mi corazón poder aclarar un poco más qué es el matrimonio, ¿no? El matrimonio es un pacto sagrado. Entonces yo les he traído, antes de proseguir con el tema de los roles, vamos a hacer un breve paréntesis para entender qué es el pacto matrimonial. Entonces vamos a ver algunas características bíblicas y les invito a que abran su Biblia en Génesis 2:20 para ver la primera característica de qué es el pacto matrimonial. El pacto matrimonial es un pacto sagrado porque ha sido instituido por Dios. Entonces, como viene de Dios, pues es algo sagrado, algo santo. Génesis 2:20 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces nosotros ya sabemos que esa frase la pronunció Dios en el momento que estaba casando a la primera pareja monógama y heterosexual de la tierra, que fue Adán y Eva. Entonces Dios instituyó lo que es el matrimonio, este pacto. Ahora, Dios se pone como testigo de este pacto. Dice la Biblia en Malaquías 2:14, les voy a leer, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces el Señor está hablando y Él dice: yo soy un testigo de ese pacto. Y no solamente en este pasaje que está claramente establecido que Él participa del pacto. El Señor toma parte activa en el pacto matrimonial. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en otros pasajes bíblicos como Eclesiastés 4:12, donde dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Podemos ver ahí que Dios habla de un cordón de 3 dobleces, ¿no? Donde ya hemos analizado que de un doblez es el esposo, el otro la esposa, y el tercer doblez
sería Dios. Y pasajes también como por ejemplo Proverbios 19:14 dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer o esposa prudente. Entonces, una vez más, el Señor está allí en Proverbios 19:14, Él está diciendo que es una herencia, es un regalo que el Dios da al hombre, el hecho de tener una esposa prudente, una mujer prudente. Entonces, el Señor está activo, Él se pone como testigo, Él es parte de esto. Y déjenme aclarar una vez más, hermanos, que el matrimonio no es privilegio solo de los cristianos, el matrimonio está establecido para toda la humanidad, para todas las sociedades. En toda sociedad siempre ha habido rituales y ceremonias para casar a un hombre y a una mujer. Por más remota que sea la aldea, por más remota que sea la comunidad, siempre ha habido esta celebración. Cuando una mujer es entregada a un hombre, ¿no? Para que inicien una nueva familia. ¿Por qué? Porque Dios puso esos conocimientos en nuestro corazón de que eso es algo sagrado, es algo hermoso. Inicia una nueva familia. Otra de las características de este pacto es que es un compromiso de por vida. El Señor Jesucristo en Mateo 19:6, Él lo dice de esta manera. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una vez más, ¿se dan cuenta? Dice lo que Dios juntó. Dios está activo en ese pacto, en esa unión. Y el Señor Jesucristo añade una advertencia a los líderes religiosos del tiempo donde Él estuvo aquí en la tierra, y Él le dice, no lo separe el hombre. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos haciendo nuestro pacto, ¿no? Nuestros votos matrimoniales, ¿qué es lo que dice el pastor? Él dice, en las buenas y en las malas, ¿no? En salud y en enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Entonces, se está estableciendo que va a ser algo que va a permanecer hasta que la muerte nos separe. Entonces, es un compromiso de por vida. También este pasaje nos deja ver que es incondicional, mis hermanos. Por lo tanto, no es un contrato, es superior a un contrato. Cuando usted firma un contrato de lo que sea, de algún producto, de un servicio, usted firma y pone condiciones, ¿no? Dice las cláusulas de condición del que ofrece el servicio y del que recibe. Y ahí detalla que si usted cumple con tal cosa o si no lo cumple, el contrato queda deshabilitado. Pero en lo que es el pacto es incondicional. No hay condiciones en el pacto matrimonial. El pacto matrimonial es incondicional y es de por vida. Dios no ha dado permiso, por decirlo de una manera, a poner cláusulas al pacto matrimonial, porque uno entra con el compromiso de ser fiel, de ser la mejor versión posible de uno mismo, ¿no? De apoyar en las buenas y en las malas, de estar presente, de sacrificarse por la relación. Entonces uno no entra poniendo condiciones. Hoy en día el mundo sí tiene formas en las que firman, ¿no? Firman con acuerdos prenupciales, donde establecen qué va a pasar si se separan y establecen a quién le va a tocar cada cosa. Esas son cosas que el mundo ha inventado, pero el pacto matrimonial de la palabra de Dios no es así, es incondicional y reposa sobre el amor, reposa sobre la lealtad, el sacrificio que usted va a dar, el 110% de usted en la relación. Este pacto también demanda ser honrado. Hebreos 13:4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el Señor manda a honrar el pacto matrimonial. Él dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Tiene que ser honrado la unión matrimonial, el lecho matrimonial. Tiene que ser tratado como algo santo, como algo sagrado. Por eso es que uno tiene que ser fiel a su cónyuge, completamente fiel. Y también
Este pacto demanda, aparte de honra, demanda fidelidad física y emocional. Dice Proverbios 2:17, hablando de una mujer adúltera, dice así la palabra de Dios: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y ahí está hablando, es un pacto que hacemos delante de Dios. Y la mujer adúltera dice que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Malaquías 2:14, una vez más, lo citamos hablando por la fidelidad. Dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Eso significa infiel, pues, ¿no? Has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Parecido al pasaje de Proverbios. Y Mateo 5, 27 y 28 nos habla del adulterio emocional que se puede experimentar, el adulterio en el corazón, en la mente, porque el adulterio no solamente es físico, mis hermanos, como ya lo sabemos, ¿no? El adulterio también es emocional. Por eso el Señor dijo en Mateo 5, 27 y 28, el Señor dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Él inicia con el mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio. Y él agrega en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces allí está advirtiendo el Señor, ¿no? ¿Cómo podemos ser infieles también en el corazón, hermanos? Tengamos mucho cuidado con ese tipo de infidelidad. Ahora, este pacto tiene un ejemplo en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios se pone como ejemplo de pacto entre Él y Jerusalén en el Antiguo Testamento, y también Jesús en el Nuevo Testamento se pone de ejemplo de ese pacto cuando Él dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, yo quiero que vayan conmigo a Ezequiel capítulo 16, porque este es un pasaje que hoy lo estuve, tanto ayer como hoy, estuve estudiando y analizando en Ezequiel capítulo 16. Es un capítulo extenso, vamos a tratar de ver algunos versículos, y esto es una parábola en la que Dios se pone en el papel de un esposo y Jerusalén la pone en el papel de una esposa. Y vamos a ver todo lo que va sucediendo en el proceso, cómo Dios nos enseña lo que pasó entre su relación como esposo de Jerusalén. Ezequiel 16. Vamos a empezar en el versículo 5 y vamos a ver una serie de situaciones que Dios nos presenta en esta parábola para entender lo que es el pacto y cuáles son los peligros del pacto, de no seguir y no respetar el pacto. Versículo 6 dice así: dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y presta atención, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí es donde se introduce el tema del pacto matrimonial entre Jerusalén y Dios. Es una parábola que el Señor está dando, ¿no? Y el versículo 9 dice: te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda.
Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ahí vamos a hacer una pausa. Dios tuvo misericordia de Jerusalén cuando no era nada y cuando estaba en desgracia, dice el pasaje, ¿no? Dios, dice, le dio vida, resucitó a esta ciudad que estaba muriendo. Y luego dice que la dejó crecer y madurar, y luego de un tiempo vuelve a ella. Y figurativamente la toma por esposa, siendo ella nada y estando sucia, ¿no? Así como dice la Biblia, ¿no? En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos ama aún cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor se casa con Jerusalén, estando Jerusalén en esa condición paupérrima. Él la toma por esposa y empieza un proceso de lavamiento. Y dice que la lavó con agua, y ya hemos visto que este proceso habla de la palabra de Dios, porque la Biblia es lo que nos lava, nos limpia, nos purifica. Y luego dice que la ungió con aceite. Y esta unción de aceite nos hace pensar también en el Espíritu Santo, ¿no? Él es una forma en la que se representa al Espíritu Santo en la palabra del Señor. Luego de tomarla como esposa, empieza todo el proceso de hermoseamiento de Jerusalén. Y esto nos hace pensar cómo a veces en las iglesias pentecostales se ataca a las mujeres que tratan de verse bien, ¿no? Yo sé que las mujeres pueden caer en el exceso de usar peinados ostentosos, ¿no? Y gastar mucho dinero en esas vanidades, pero el Señor no está en contra de la hermosura. Si ustedes se ponen a analizar desde el versículo 10 hasta el 13, está hablando, Él dice que te vestí de bordado, de tejón, de lino, de seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos, y empieza a describir que Él hizo de Jerusalén una princesa, una mujer hermosa. Entonces Dios no está en contra de la hermosura, mis hermanas. El Señor quiere que usted se vea hermosa para su esposo, que usted conserve su figura, que se sienta femenina y hermosa siempre. El Señor no está en contra de los pantalones o de los aretes o del lápiz labial. Uno puede cometer excesos y pecados cuando exagera con ciertas cosas, ¿no? Pero uno tiene que entender que Dios creó a la mujer hermosa y la mujer puede conservar esa hermosura y mantenerla siempre bien. Luego dice que la lleva a Jerusalén a una vida abundante. La hermosura de Jerusalén era la hermosura que Dios había puesto en esta ciudad. Y este es el mismo proceso que luego el Señor Jesucristo aplica a la iglesia, como ya lo hemos visto, ¿no? Cuando el Señor dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? ¿Para qué? Para presentársela limpia, pura. Entonces es muy parecido a lo que Dios muestra que hizo en el Antiguo Testamento con Jerusalén. En el versículo 15 da un giro la historia, la parábola. Inicia con una palabra interesante, inicia con la palabra pero. Si usted tiene allí abierto el pasaje, usted se da cuenta cómo cambia la trama y dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel,
Con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Y le pregunta el Señor: ¿era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. El orgullo de Jerusalén, mis hermanos, le lleva a olvidarse que era lo que era solo por la gracia de Dios, quien ahora la estaba describiendo como su esposo. Por su orgullo, ella empezó ahora a verse a sí misma y pensar que ella era la que había logrado esa hermosura. Pero Dios le dice: te olvidaste que todo lo que poseías es lo que recibiste de mí. Te olvidaste de dónde te saqué y empezaste a ser infiel. Y empezó a verse a sí misma y pensar que era algo innato y que no fue nada recibido de parte de Dios. Se vuelve lastimosamente una adúltera e idólatra y comete tristemente el gravísimo pecado de sacrificar incluso a sus propios hijos, a los falsos dioses, como ya vimos en lecciones anteriores, esa horrible práctica que tenían los amonitas de sacrificar a sus hijos a los dioses y algunas otras religiones y pueblos, ¿no? Tristemente se olvidó de dónde la sacó Dios. Versículo 30, vamos a ir ahora al versículo 30. Le dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Tremenda exhortación, mis hermanos, ¿no? Tremenda exhortación que el Señor le está dando a Judá, a la tribu de Judá, específicamente a la ciudad de Jerusalén. Dice que su manera de obrar era la de una ramera desvergonzada, una adúltera que recibe a ajenos en vez de su marido, que no respeta el pacto de ninguna manera. Y fue incluso más allá de las rameras, que en vez de recibir un pago, ella pagaba para estar con sus amantes. Versículo 38. Dice: y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbres de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Este es el momento en el que Dios ya le está diciendo cómo va a ser castigada por su idolatría la ciudad de Jerusalén. Dios pronuncia juicio y castigo sobre Jerusalén a causa de su pecado. Por su pecado perdería toda su hermosura y todo lo que Dios le había dado, y volvería a ser tal como al inicio, nada. Volvería a la nada por no saber respetar el pacto de su Dios. Pero así la ira de Dios iba a ser aplacada, mis hermanos, porque todo pecado trae consecuencias. No podemos librarnos de las consecuencias
de nuestros pecados, mis hermanos. De alguna manera seremos castigados por el Señor. Si usted es un hijo de Dios, téngalo por seguro. El Señor no lo va a dejar a usted sin castigo cuando usted comete un pecado deliberado en contra de Él. Así que podemos avanzar al versículo 45. Le dice: hija, eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre amorreo. Aquí se describe, ¿no?, que tristemente hay mujeres que desechan a sus esposos y a sus hijos por irse detrás de ¿qué cosas? Del placer, ¿no?, detrás de la lujuria, detrás de las riquezas. ¿Cuántos casos conocemos? ¿No? Ya no es algo que solo lo hace el hombre, como solía ser tiempo atrás, de mujeres abandonadas con sus hijos. Hoy los hombres también son abandonados por sus mujeres, porque ellas se fueron detrás de riquezas, de lujos, de placeres, de su propia lujuria, mis hermanos y mis hermanas. Tristemente no hay leyes que amparen a los hombres de ese abandono, ¿no? Hay un montón de leyes que amparan a las mujeres de esos abandonos, pero a los hombres no nos ampara nada. Allá que vea cómo se arregla ese hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hombres y no nos vamos a poner a llorar por eso, porque no es nuestra naturaleza llorar por nuestros derechos. Pero quiero que entendamos que no hay esta famosa equidad que muchas veces se proclama, no hay. Porque cuando la mujer abandona al hombre y lo deja con sus hijos y todo, no hay leyes que lo amparen a él. No existe la famosa equidad de la que tanto se habla. Ahora, versículo 59 dice así: pero más ha dicho Jehová el Señor. Y ahora presta atención cómo gira, una vez más hay un giro en la trama. Inicia con un pero, ¿no? Y siempre que vemos un pero en la Biblia, hay un cambio en la trama. Dice: pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? El Señor le está preguntando a Jerusalén: ¿qué voy a hacer ahora yo contigo? ¿Voy a proceder como tú lo hiciste conmigo? ¿Crees que eso es lo que mereces? ¿No? ¿Qué me toca hacer a mí? Como un esposo está hablando el Señor, ¿no? ¿Voy yo también a portarme así como tú lo hiciste conmigo? Y mire la respuesta del Señor en el versículo 60. Dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Qué maravilla, ¿no? El Señor le está dando una esperanza una vez más a Jerusalén. Versículo 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Así es como el Señor gira una vez más la trama. Comienza con una hermosa escena de redención, de gracia, de amor, que lleva a Jerusalén a una situación de mucha abundancia, de prosperidad, de hermosura. Y Jerusalén, en el clímax de su hermosura, le es infiel al pacto que Dios tenía. Y empieza su desgracia y empieza el castigo. Sin embargo, el Señor una vez más demuestra su gracia y empieza a confirmar el pacto que ya tenía con Jerusalén. El Señor le dice: ya que tú invalidaste el pacto, ¿haré yo lo mismo contigo? Dios dice que si Él se acuerda del pacto, Dios dice que Él sí se acuerda del pacto y lo hará sempiterno. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Un pacto sempiterno es uno que tiene inicio, pero que no tiene fin. Es un pacto que no perece. Por eso el ejemplo de Dios es que el pacto matrimonial no perece. Debemos llegar al matrimonio con esa mentalidad, que el pacto no perece.
su memoria, dice, la restauración de Jerusalén será para gloria de Dios, de quien sí guardó el pacto. Su memoria la mantendrá avergonzada y sabrá que tuvo un esposo que perdonó su infidelidad e idolatría. Para eso sirve la memoria. Porque a veces uno dice, ¿qué hago con la memoria? Porque si a veces tengo que perdonar a alguien que me ha ofendido, ¿no? ¿Qué hago con los recuerdos? Pues los recuerdos, la memoria, sirven muchas veces para mantener nuestro orgullo al límite. Porque cuando nosotros hemos sido los que fallamos, la memoria nos mantiene humildes. La memoria es la que nos ayuda a atacar nuestro propio orgullo. Porque eso es lo que el Señor le está diciendo. Y te acordarás y te avergonzarás de lo que hiciste. Entonces, mis hermanos, para eso a veces sirve la memoria. Cuando hemos sido perdonados, ¿no? Cuando sabemos que hemos sido perdonados, la memoria nos ayuda a mantenernos humildes y nos ayuda a no cometer los mismos errores. El pacto de Dios con Jerusalén es incondicional. Por eso Dios, por su gracia, decide perdonar toda su idolatría y adulterio espiritual. Dios se describe en esta parábola como un esposo al que su esposa le fue infiel, y Él decide perdonarla y confirmar su pacto inicial. Una hermosa parábola, llena de cosas tremendas, pecados horrendos, cosas que incluyen muerte de niños inocentes, tal como sigue pasando en la sociedad de hoy, ¿no? Con los abortos y con tantas maldades. Pero aún así, en medio de toda esa maldad, después de que el Señor le hizo que reciba su justo castigo, que en nuestro caso podemos entender que son las consecuencias de nuestros pecados, el Señor confirma su pacto inicial y le dice, yo estoy aquí para perdonarte y para que vuelvas a ser lo que un día fuiste. Claro, van a quedar ahí las consecuencias, las heridas, la vergüenza. Por eso la palabra del Señor dice que el adulterio trae una vergüenza que nunca será borrada. Por eso, mis hermanos, es tan importante respetar el pacto, ser fiel al esposo, al hombre o a la mujer de nuestro pacto y de nuestra juventud. Da la impresión de que llega una edad en la mujer y en el hombre que como que uno tiende a olvidarse del pacto, ¿no? Pero eso puede igual ocurrir a cualquier edad, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con la infidelidad. Eso está a la vuelta de la esquina. Si usted se descuida, puede caer en ese pecado. Y asimismo, como yo les decía, así como vimos esta parábola que refleja qué es el pacto matrimonial, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo también actúa así con nosotros. Efesios 5, 25 al 27, mire lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros podemos ver claramente reflejado el mismo patrón de su padre en el Antiguo Testamento, cuando se puso en pacto con Jerusalén, ¿no? Con la tribu de Judá. Dios redimiendo a una ciudad que no valía nada, lavándola, purificándola, hermoseándola. Y luego, bueno, sabemos lo que pasó. Pero ahora el Señor a la iglesia nos hace pasar por la misma situación, eleva nuestra relación de marido y mujer a ese nivel espiritual una vez más, poniéndonos como ejemplo una vez más el pacto, el amor que Él tiene por su iglesia, que es un amor sacrificial. Y nos deja a nosotros en una posición de mucho compromiso, mis hermanos. A diferencia de Jerusalén en el Antiguo Testamento, usted y yo estamos todavía, se supone, en la cima de esa relación, donde el Señor nos ha lavado, donde el Señor nos ha purificado. ¿Para qué? Dice, para presentársela a sí mismo como una
dice, una esposa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia gloriosa que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, allí es donde el Señor nos llama a estar. No tenemos permiso como Israel, ¿no? como Judá en el Antiguo Testamento, para hacer los desastres que ocurrieron. El Señor nos deja allí arriba, en lo alto. Ese es el estándar de la iglesia ahora. Allí terminó la historia y debemos mantenerla allí. Pero tristemente, hoy en día la iglesia está cayendo en la misma apostasía que cayó Jerusalén en el Antiguo Testamento. Adorando a dioses falsos, teniendo evangelios falsos, el evangelio de la prosperidad, teniendo falsa doctrina, contaminando la iglesia con falsa doctrina, mis hermanos. Pero nosotros no estamos permitidos de contaminarnos con los pecados de este mundo. Tenemos que mantener el estándar allí arriba donde lo dejó el Señor, a través del apóstol Pablo, escribiéndonos que esta relación es una relación de gracia y de fidelidad. Entonces, mis hermanos, eso es como se nos muestra lo que es el pacto entre el hombre y la mujer cuando se casan, los ejemplos que la Biblia nos da de cómo manejar nuestro pacto matrimonial. Y voy a concluir con esta última característica, de que su pacto matrimonial, mi querido hermano, no depende de bienestar ni de sentimientos. Está basado en amor mutuo, en amor a Dios y en fidelidad. Claro, le podemos agregar muchos más elementos, pero los elementos que la Biblia más marca son el amor y la fidelidad. Porque el amor no hace nada indebido, ¿no? Y la fidelidad es lo que nos mantiene en santidad en nuestra relación. Entonces el pacto no depende, mis hermanos, de bienestar ni sentimientos. Amén. Entonces así hemos visto algunas características para comprender qué es el pacto matrimonial. Ahora sí, vamos a seguir habíamos dejado a medias el rol de estar sujetas a sus maridos. Este rol es algo importante en la palabra del Señor. Colosenses 3:18. Abran su Biblia, por favor, en Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, la sumisión, mis hermanas, es algo que conviene a ambos. A usted le conviene estar sumisa y a su esposo le conviene que usted se someta a él. Es algo conveniente. Aquí la palabra clave simplemente es conveniente. Es algo conveniente. Le conviene a ambos y a sus hijos también. Primera de Pedro 3:1 y 2. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La sumisión, mis hermanas, puede traer a un esposo inconversos a los pies de Cristo. Una vez más le hago énfasis. Su sumisión puede traer a un esposo, a su esposo inconverso, a los pies de Cristo. Es una herramienta poderosa para que ese hombre se convierta al Señor. 1 Corintios 7:16, y yo sé que estoy avanzando un poco rápido, no les estoy dando mucho tiempo para que busquen los pasajes en la Biblia. Cuando yo quiero que los lean específicamente conmigo, yo siempre les hago la aclaración. Pero si no les doy tiempo, es para que simplemente apunten en algún papelito o en sus cuadernitos el pasaje para que lo lean en su casa. Porque así vamos avanzando más rápido, ¿ok? 1 Corintios 7:16 le dice el apóstol Pablo a las mujeres casadas con inconversos, le dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces aquí se introduce la posibilidad de que a través de una conducta casta, piadosa, reverente y del amor que el marido ofrece a su mujer, se puede ayudar a evangelizar sin palabras al cónyuge inconverso.
Los esposos inconversos no creen la palabra de Dios, y su falta de palabras, es decir, de las esposas, la falta de regaños, de quejas, de resentimientos, hará que ese hombre reconozca que el Evangelio es real en su vida. Por eso el apóstol dice que sin palabra, miren, vamos a regresar a 1 de Pedro 3:1. Él dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿sí ve? Los que no creen, los inconversos, dice, sean ganados sin palabra. Pero esa vez, en este momento está hablando de la palabra de la esposa, no de la palabra de Dios. No es que no se puede ganar un inconverso sin la palabra de Dios. Se refiere a las palabras de la esposa. Es decir, una mujer no tiene que estar evangelizando a su esposo inconverso. Ella no tiene que estarlo regañando, acusándolo, criticándolo, ¿no? De que, si fueras cristiano serías un mejor padre. Si fueras cristiano no me hablaras así. Entonces aquí dice el apóstol, no, con esas palabras usted no va a ganar a su esposo. Cierre la boca mejor, no diga nada, quédese tranquila, no diga nada. Y dice, sean ganados sin palabra por la conducta. Usted va a predicar, no a través de su boca, usted va a predicar a través de su conducta, mi querida hermana. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, leal, santa, fiel, irreverente y también respetuosa. Entonces, mis hermanas, su conducta casta y respetuosa hacia su marido será de tal testimonio que ese hombre lea en usted el Evangelio. Usted será el quinto Evangelio, no escrito, sino que se está viviendo, ¿no? Él no conoce de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él conoce de Juanita, de Laura, de Andrea. Ese es el Evangelio que ese esposo inconverso va a empezar a leer. El quinto Evangelio es usted. Entonces, a través de su conducta, usted le está mostrando qué es el Evangelio. Usted le está mostrando qué enseña la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el inconverso? Lo primero que el inconverso hace cuando ve nuestra vida y dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Por lo menos a mí me ha pasado varias veces. Si eso es ser cristiano, yo no quiero saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque están leyendo el Evangelio según Samuel, pues. El Evangelio según Ángel, según Armando, según Juan, según Bill. Entonces, ¿qué Evangelio estamos dando? El Evangelio según Amanda, según Blanca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice también un pasaje en 2 Corintios 3, 2 y 3. El apóstol Pablo confirma esta idea de manera bastante clara. 2 Corintios 3, 2 y 3. Él dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está, mis queridos hermanos y hermanas, la realidad de que somos cartas. Dice que nosotros somos cartas que hemos sido escritos, no en piedra, sino que estamos allí para reflejar lo que es el Evangelio. Dice que estas cartas no están escritas en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Su conducta exterioriza lo que usted cree que es el Evangelio. Por eso es tan importante modelar nuestra conducta, mis hermanos, modelar nuestras palabras, la forma en que tratamos a nuestros seres queridos. Y específicamente en este caso, cómo se trata a un marido inconverso. Si usted quiere ganar a ese hombre para Cristo, usted empiece a hacer el Evangelio vivo que él necesita saber. Por otro lado, la conducta irrespetuosa y no sumisa hacia un marido inconverso hará que la palabra de Dios sea blasfemada.
Esto lo encontramos en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice el apóstol Pablo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, lo contrario a lo que estamos enseñando, es decir, que usted empieza con malas actitudes, con regaños, con resentimientos, con insultos, con desprecios, con sarcasmo, con ironía, con actitudes rencillosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que simplemente usted estará provocando que el Evangelio sea blasfemado en los labios de ese cónyuge inconverso. Ahora, yo sé que usted puede estar pensando, si es su caso, pero a veces ese hombre tiene conceptos completamente mundanos. Usted, mi hermana, solo está llamada a obedecer a ese hombre en lo que tiene que ver en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto de la palabra de Dios. Usted tiene que obedecerlo, llamarlo y decirle: mira, yo te amo, pero también amo a Dios. Entonces yo no me voy a oponer a hacer nada que tú me digas, siempre y cuando sea correcto delante de Dios. Yo no te voy a seguir a tus borracheras, no te voy a seguir a fiestas, no te voy a seguir a tu iglesia, porque yo ahora pertenezco a Cristo y tengo a mi Dios. Entonces en eso usted puede poner sus límites, sí, de manera educada, ¿no? Y de manera sumisa, para que ese hombre sepa que usted se debe también a Dios. Es su esposa, pero usted también tiene que obedecer a Dios. Y obviamente, pues ya si usted está teniendo una crisis, porque ese hombre aparte de ser inconverso, es malvado y ya está pasándose de la raya en los asuntos espirituales y cosas por el estilo, ya estamos hablando de otro panorama en el que usted necesita ayuda espiritual, en el que usted necesita consejería bíblica para saber qué hacer con casos específicos. Por ejemplo, si ese hombre la lastima, la insulta, o lastima a sus hijos, o cosas por el estilo que a veces suceden. Cuando un hombre inconverso se emborracha, a veces cometen muchas cosas malvadas. Entonces, ya en esos casos se necesita consejería bíblica especializada para saber qué hacer y qué no hacer. Sigamos. Vamos a ver ahora el siguiente rol, que es respetar a sus maridos. Esto está de alguna manera también ligado a lo que ya acabamos de ver, que es estar sujetas, pero tiene ciertas características también que debemos aprender. El rol de respetar a sus maridos. Efesios 5:33 dice el apóstol Pablo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. Es interesante, mis hermanos, que la palabra griega que se usó aquí es fobeo, que está ligado a la fobia, la palabra fobia también, ¿no? Que sabemos lo que es una fobia, es un temor. Entonces, las palabras que están relacionadas a esta palabra griega es atemorizar, quedar asombrado, reverenciar, temer, respetar. Entonces, ese es el concepto. Cuando se habla de respete a su marido, es un temor reverente, es un respeto con reverencia. Respetar al marido, mis hermanas, es una orden del Señor, por lo tanto es un rol. Dentro de las cosas que usted tiene que hacer como esposa, uno de sus roles es respetar a su marido. Y una vez más recalco, ¿no? En los casos de esposas con hombres inconversos, no creyentes, pues puede ser que surjan situaciones difíciles. Y usted tiene que tener bien claro en qué momento tiene que decir no a esas cosas pecaminosas, ¿no? ¿Cuál es el límite que existe entre respetar lo que yo le voy a enseñar ahora y decir simplemente no? Eso se va en contra de la palabra del Señor. ¿Ok? Pero como me estoy dirigiendo mayormente a un público en este momento cristiano, donde yo entiendo que el hombre
está siguiendo el patrón bíblico, que el hombre es un hombre de Dios, que está tratando de crecer en las cosas del Señor. Entonces, por eso tengo la plena libertad de enseñarle a usted lo que dice la palabra de Dios con respecto al respeto, ¿me entiende? Porque yo asumo que el hombre que está aquí al lado suyo es un hombre que también está luchando por ser lo que debe ser, ¿amén? Entonces, por eso me dirijo a usted con esa confianza. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para respetar a su marido? Mi hermana, una mujer que no respeta a su marido, no respeta a Dios. Una mujer que no respeta a su marido, no respeta a Dios. Así de sencillo. Porque ya hemos visto que Dios puso al hombre en el hogar como autoridad. Y que la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces Dios no va a estar en persona en su casa para poner orden allí. Él tiene un delegado. Entonces, si usted no respeta a su delegado, que es su esposo, no está respetando al que le dio la comisión. ¿Entiende? Al embajador, al delegado. Su esposo es la figura de autoridad de Dios dentro de su hogar. Por eso a usted se le manda a respetarlo. Una mujer orgullosa no puede tomar en serio este mandamiento. Lo que más le va a usted hacer que luche contra este rol es su orgullo. Eso es todo. Porque es el orgullo el que se opone, o sea, el que hace que la mujer se oponga a la sumisión y al respeto a su marido. Y no se trata de que esto es el clásico sermón patriarcal de toda la vida. No, esto está en la palabra del Señor. Yo no me lo estoy inventando, lo estamos leyendo directamente en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por eso, mis hermanas, traigo esta situación a la mesa para que entendamos que es el orgullo lo que muchas veces no deja a una mujer respetar a su marido. La autora Beverly LaHaye escribe en su libro La mujer sujeta al espíritu. Ella escribe esta frase, dice: la mujer que está llena del espíritu querrá ser totalmente sumisa a su marido. Su falta de respeto a su esposo y su falta de sumisión, ¿sabe lo que implica también? Que usted no está bien en su relación con el Señor. Porque usted va a querer obedecer al Señor, aunque ese hombre no lo valga, ¿me entiende? Porque aunque el hombre esté en una crisis o no merezca, humanamente hablando, no merezca su respeto y su sumisión, si usted ama al Señor y usted está llena del Espíritu de Dios, entonces usted va a querer obedecer al Señor a pesar de, ¿me entiende? A pesar de. Usted va a querer estar agradando al Señor, aunque ese hombre no lo merezca, ¿me entiende? Entonces, por eso dice esta hermana, la mujer que está llena del Espíritu querrá ser totalmente sumisa a su marido. Por lo tanto, mis hermanas, una mujer que se revela a la autoridad de su marido es una mujer que tiene problemas también en su relación con Dios. Amén. Amén, mis hermanas, así es. Ahora, esto de respetar al marido implica también respetar su posición de cabeza, dejarlo ser cabeza. Dejarlo ser cabeza. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces allí está el hombre, ¿no? Tratando en la relación de ser cabeza, de ser el que está tratando de tomar las decisiones, está tratando de guiar el hogar, pero a veces la esposa está allí detrás y está insistiendo y está presionando, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay que dejar que el esposo tome la iniciativa, que él responda en esa área, mis hermanas. Muchas veces usted puede caer en una especie de frustración porque, mire, los polos opuestos se atraen, ¿ok? Debemos entender esto, los polos opuestos se atraen. Y eso tiene que ver, está ligado a los temperamentos con los que nosotros nacemos. Y yo quiero recomendarles un libro excelente sobre este tema. Es este libro de aquí.
Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Por favor, tómele una foto, acérquese después de la charla, cómprelo y léalo. Temperamentos controlados por el Espíritu. El autor es Tim LaHaye. Ahora, ¿qué es lo que enseña este libro, mis hermanos? Que nosotros básicamente tenemos 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Ahora, eso no está en la Biblia, ¿no? Usted no va a encontrar esos términos en la Biblia. Y si usted es de esos escépticos de que si no, eso no está en la Biblia, entonces yo lo descarto, qué pena por usted. Porque se pierde de tremendos consejos y son tesoros valiosos escritos para ayudarle a usted en su relación como pareja. En este libro describe las diferencias entre los temperamentos del hombre y de la mujer y nos ayuda a comprender por qué actúa una persona de una manera y por qué otra actúa de otra manera. Y le habla de los aspectos positivos de ese temperamento y de los aspectos negativos, pero también le habla de cómo mejorar y cómo poder tolerar y ayudar a la persona con la que usted se casó. Todo esto está enfocado para que usted entienda a la persona con la que se casó. Porque si usted es colérica y se casó con un melancólico y usted vive la vida a 100 por hora y ese hombre va a 10 por hora y usted cree que él por eso está mal y usted vive en esa constante frustración. ¿Por qué? Porque nunca se instruyó sobre el tema de los temperamentos. Los polos opuestos se atraen. Los coléricos se casan con los melancólicos, los sanguíneos se casan con los flemáticos. Entonces, una vez que llegan al matrimonio, empiezan a tratar de cambiar al otro. Lo que le atrajo para casarse al inicio, llegan a casarse y ahora pretenden cambiarlo. No, mis hermanos, no se trata de cambiar a la persona con la que usted se casó. Se trata de mejorar a esa persona y llevarla a un mejor nivel. Pero usted no puede cambiar a la persona con la que se casó, porque eso implicaría anular su personalidad, anular su espíritu, anular su esencia. Pero nosotros podemos, con nuestra oración y con nuestra sabiduría dada por Dios, podemos ayudar a nuestro esposo y a nuestra esposa a mejorar las áreas débiles de su temperamento, porque todos tenemos en nuestros temperamentos áreas fuertes y áreas débiles. Entonces, mis hermanos, yo les recomiendo de todo corazón, compren este libro y léanlo. Si ustedes sienten que han tenido crisis en su matrimonio porque la personalidad de su esposo la está llevando a una crisis emocional, compre ese libro y lea y va a tratar de entender. Y le aseguro que va a entender muchas cosas que antes no entendió. Porque a veces Dios usa a este tipo de escritores, a este tipo de autores que tienen vasta experiencia en consejería bíblica para traernos luz a nuestros pensamientos y tratar de entender conceptos bíblicos de otra manera que otra persona no podría explicarnos. Amén. Entonces, tenemos que usar estos recursos, mis queridos hermanos. Tenemos que usar estos recursos para nuestro propio beneficio. Así que de eso se trata muchas veces, dejar que el esposo sea quien debe ser. Por ejemplo, yo soy colérico melancólico, mi esposa es sanguínea flemática, porque existe mezclas de temperamentos, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Los dos polos opuestos se atrajeron. Entonces, las cosas fuertes mías son la debilidad de mi esposa, y las cosas fuertes de mi esposa son mi debilidad. Entonces, no estamos allí. La actitud incorrecta sería empezar a atacarnos, ¿no? Y empezar a hacernos daño por esas diferencias que encontramos en el matrimonio. Pero no, mis hermanos, podemos aprender con la ayuda del Señor a fortalecernos en lo que somos débiles el uno al otro. ¿Me entienden? Entonces mi esposa y yo leímos este libro y comprendimos, incluso antes de casarnos ya veníamos leyendo estas a través de la consejería bíblica que recibimos antes de casarnos, y llegamos al matrimonio ya con este conocimiento, y nos ayudó tremendamente a comprendernos mejor el uno al otro. ¿Por qué ella es así? ¿Por qué yo soy así? ¿Me entienden? Entonces eso nos ha ayudado a poder superar muchas crisis, mis queridos hermanos. Bien,
Yo creo que vamos a dejar allí, porque si sigo con lo que hay que avanzar, nos vamos a tomar mucho tiempo. Yo creo que por ahora hemos abarcado lo suficiente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación. Dígame, hermano. ¿Quiere seguir? Sí, me gustaría mucho seguir, pero yo sé que hay algunos hermanos que trabajan y que tienen que también atender sus responsabilidades, ¿no? Pero sí, mis hermanos. Es importante entender, mis queridos hermanos, que para eso están estas charlas, ¿no? Para fortalecernos, para animarnos, para aprender más en base de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera que sea nuestra relación matrimonial? Y yo quiero hacer énfasis una vez más, mis hermanos. Si yo hablo estas cosas, a veces yo sé que el estándar queda muy arriba. ¿Por qué? Porque si una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente, y escucha estas enseñanzas, va a decir, nunca voy a ser capaz de hacer algo como eso. Entonces, el primer paso es tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahí es donde inicia este camino, esta aventura. Ahí es donde inicia la nueva vida que necesitamos para poder aplicar estos principios altos en nuestra relación como esposos. Amén. Pero sin una vida espiritual, esto le va a entrar por una oreja y se le va a salir por la otra. No va a hacer eco en su interior porque usted no está vivo espiritualmente, ¿me entiende? Solamente la vida que Cristo da puede hacer que este consejo haga eco en su corazón y empiece a obrar en usted para que usted empiece a cambiar y a mejorar. Entonces yo insisto, si usted siente que esto está muy alto para usted y que es imposible, es por el hecho de que no tiene a Cristo en su corazón, no ha tenido ese privilegio de nacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, autoanalicémonos para poder entender qué es lo que debemos hacer con nuestras propias vidas, y el paso número 1 es entregar nuestras vidas a Jesucristo. El paso número 1 es nacer espiritualmente, para luego de eso poder tener la capacidad de discernir estas cosas y ponerlas en prácticas. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones y que estas enseñanzas hagan eco allí en nuestro corazón para que nos sigan edificando, Padre. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.